Hola, soy Rocío Sánchez. El nombre del libro que elegí para leer se llama Aunque diga fresas, de la autora Andrea Ferrari. Ella nació en Buenos Aires en 1961. Estudió traducción y luego se desarrolló como periodista. En 2003 obtuvo el premio El barco de vapor con El complot de las flores. Entre otros libros suyos podemos destacar Café solo, El hombre que quería recordar y El diamante oscuro. En diciembre del 2011 se terminó de imprimir Aunque diga fresas, de Ediciones SM. Este trata de una joven llamada Yelén que, viviendo en Buenos Aires, es obligada por sus padres a mudarse a España. Una vez en el lugar, Yelén está decidida a no adaptarse ni a hacer nuevas amistades. Con el transcurso de los días, ella comenzó la escuela, donde conoció a Sergio, un joven madrileño con mucho dinero, y a Claudio, un joven colombiano que no contaba con mucho dinero y solo tenía a su padre. Estos realizaron una apuesta que consistía en cambiar sus vidas hasta que el más débil se rindiera. Fue entonces con esta apuesta que comenzaron los problemas. Sergio, al convivir unos días en la casa de Claudio, comenzó a sospechar que algo no andaba bien con el padre de Claudio, José. Lo notaba preocupado. Tras averiguaciones y aventuras, estos tres jóvenes amigos lograron descifrar lo que había ocurrido durante todo este tiempo. Esta historia tiene un interesante final, pero a mi parecer inconcluso, ya que hubiese preferido que se extendiera un poco más contando lo que podría pasar con la niña que relata la historia y su amigo Sergio. Pero también es importante destacar los momentos que más me agradaron, como cuando eran perseguidos por la bestia, un bravucón que forma parte de esta historia. En conclusión, la novela tiene sus momentos de ficción y de aventura, dos aspectos que la hacen muy entretenida e interesante. Teniendo en cuenta esto, recomiendo que lean esta historia y traten de introducirse en ella para comprobar que es muy buena. Creer o reventar. Leí el libro titulado Si tu signo no es cáncer, de Graciela Vialet, de Grupo Editorial Norma, colección Zona Libre. Esta edición se terminó de imprimir en enero del 2012. Graciela Vialet nació en Córdoba en 1955. Estudió Comunicación Social y Educación. Es especialista en lectura y literatura infantil y juvenil. Publicó varios libros para niños y jóvenes, entre ellos Nunca es tarde y Sanfarrancho, entre otros. Su primera novela fue Los sapos de la memoria. Si tu signo no es cáncer, es su segunda novela. Esta última se trata de Gabriela, una chica de 16 años, cuyo signo es Tauro, el toro. Su mejor amiga es Anaí Arnácido, que tiene un hermano llamado Felipe, del cual Gabriela está enamorada desde los 13 años. Su signo es Piscis. Gabriela es amante de la astrología y predicciones, el horóscopo chino, el tarot, las runas o el chang, entre otros. Lo consulta todos los días para ver si su suerte la acompaña o no. Su tía Clota también le gustan las astrologías, por lo cual a veces le pide libros como de la astrología poética china y otros de su preferencia. Tiene una hermana a la cual le llama la Viola, que tiene un marido llamado Roberto. Gabriela lo apoda innombrable o reverendo I. Anaí todas las tardes junto con Gaby se juntaban en alguna de las dos casas a charlar. Esta vez estaban de Gabriela, y su mamá se ofreció a llevar a Anaí a su casa porque necesitaba hablar con la madre. Llegó el momento, la mamá de Gaby lleva a Anaí a su casa. En el trayecto tienen un accidente y ya era oscuro. La radio estaba en la frecuencia modulada, la lírica para todos. Justo pasaban la traviata. A 2 calles de distancia de la casa de Anaí, una camioneta los atropelló. Chocó sobre el borde de la puerta del lado de Gaby. Los vecinos del lugar los auxiliaron. Fueron llevados al hospital para un chequeo, ya que el choque fue leve. Anaí se fue rápido, pero Gaby se quedó porque era la más afectada. Luego de varios chequeos descubrieron en Gabriela que tenía una enfermedad. No era por el choque, ya venía desde años atrás. El amor de su vida, Felipe, siempre estuvo a su lado, apoyándola junto a Anaí y a toda su familia. Los aspectos que me llamaron la atención fue en cómo Gabriela creía en las astrologías y lo fuerte que fue en cómo afrontó la enfermedad. Y lo que no me gustó fue el final que tuvo, me hubiese gustado algo más concreto. Es un libro bellísimo y muy emocionante. Yo individualmente me emocioné y me atrapó mucho esta historia, se los recomiendo. Para este trabajo elegí leer El túnel. Su autor es Ernesto Sábato, un muy conocido escritor argentino que nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en el año 1911 y fallece en el 2011 con 99 años. Hizo un doctorado en física y cursos de filosofía, trabajó en radiaciones atómicas y abandonó para siempre la ciencia en 1945 para dedicarse en forma exclusiva a la literatura. Sus obras más conocidas son El túnel, sobre héroes y tumbas, y Abaddon el exterminador.
El túnel fue editado en 1948, obtuvo el Premio Cervantes, el Premio Menéndez Pelayo y el Premio Jerusalén. También obtuvo la admiración de escritores muy dispares a él. La obra está narrada en primera persona por Juan Pablo Castel, un pintor que decide relatar el crimen que cometió. Él mató a María Iribarne Hunter, mujer que conoció en una exposición de arte donde él presentó un cuadro llamado Maternidad, y ella fue la única persona que puso su atención a la ventana alejada en la pintura que mostraba una mujer sentada frente al mar, y desde ese momento supo que estaban conectados. Entonces comenzó a buscarla desesperadamente. Castel es un personaje antipático y se muestra desconforme con la humanidad. Critica al hombre en sus actitudes y su accionar. Lo que más me asombra de él es su razonamiento, su forma de pensar, sus conclusiones, sobre todo la última que da cierre al relato. Son realmente fascinantes, aunque su accionar fue cínico. La memoria de los seres perdidos. Este libro fue terminado de imprimir en marzo del 2010 en Talleres Gráficos Rorter, Buenos Aires, Argentina. El autor se llama Jordi Sierra y Fabra. Es un autor español en el cual a él le gustaba el rock, el pop y la literatura. En el año 1947 se produjo el libro. Este autor no solo hizo este libro, sino que publicó otros como El joven Leno, Un campo de fresas y de rabia. Estas, entre otras muchas novelas. Este libro comienza cuando una chica llamada Estela trae a su novio a la casa a cenar. Estela y Miguel, el novio, están completamente enamorados. Estela decide contarle todo lo que pasaba con su novio a su amiga Fina. Estela ayudó en una organización no gubernamental que se llama Acción de Ayuda Directa. Pasaba mucho de sus ratos libres, y en uno de esos ratos libres donde pensaba en su novio, fue cuando ocurrió por segunda vez que vio a la señora con la misma ropa, en donde también la vio al frente de la facultad. Ella vuelve a su casa y vuelve a ver a la señora. Estela tenía miedo. Estela y su familia nunca hablaron de su pasado, solo sabían que él ya había nacido en Argentina y que al poco tiempo vinieron a España por el trabajo de su padre. Estela estaba con su amiga cuando de pronto aparece la mujer que veía siempre, y esa mujer le dijo que quería hablar con ella sobre Argentina. La mujer le invita a una cafetería y le empezó a contar a Estela la verdad histórica de su vida. Le dijo que sus padres habían sido secuestrados por militares rompiendo su casa a tiros, donde los llevaron a las cárceles y fueron torturados. Su padre y su tío matados, y poco después de su nacimiento su madre asesinada. Ana María, que era su madre, a ella se quedó sola. Un hombre que se llamaba Armando Lavalle resultó ser su padre. Estela no le creyó y se fue a su casa y empezó a pensar en todo lo que la gente le decía, que no era nada parecido a nadie de su familia, pero ella seguía sin creer. Entonces empezó a pedir ayuda e información sobre todo lo que le dijeron. Su amigo San Juan conseguiría toda la información necesaria sobre su nacimiento en Argentina. Ya con esta información fue a ver a su abuela y le contó todo lo que le dijeron, y que su padre era militar. A Estela le llegó una carta de la misteriosa señora diciéndole que era de verdad su tía. Con todo esto empezó a creer en la verdad de lo que le contaba la señora. Habló con su tía y le dijo que no podía ir contra la realidad. Habló con su padre. El padre le dijo que no la mató a su madre, que solo cumplía órdenes, y también le dijo que la quería mucho a la madre. Estela se marchó de su casa y se fue a vivir con su pareja, su novio, en el cual formaron una familia. A continuación presento el libro que leí. Su título es Chicas muertas, del escritor entrerriana Selva Almada. En este libro la autora narra distintos sucesos que ella misma vivió mientras el país era conmovido por el regreso de la democracia. La novela hace referencia puntualmente al asesinato de 3 adolescentes en los años 80, cuyos casos quedaron impunes. 3 chicas llamadas Andrea Dane, María Luisa Quevedo y Sarita Mundín, de 19, 15 y 20 años respectivamente. A mí personalmente me atrapó por el hecho de que me encanta leer novelas que tengan que ver con nuestra historia argentina.
Me llamó mucho la atención y me gustó la manera en que la autora detalla cada uno de los casos puntualmente. Y otro aspecto que destaco es la dedicación que tuvo Selva con las investigaciones, y que cuenta en la novela, tal cual como fue la situación mientras entrevistaba a los involucrados, me gustó mucho. En conclusión, no son más que algunos de los tantos errores de nuestra justicia. Además, este femicidio tuvo la particularidad de ser inadvertido por el pueblo, ya que se festejaba el regreso de la democracia. Yo la recomiendo totalmente, y más a las personas que también les gusta leer este tipo de novelas que se relacionan con nuestra historia. También destaco el estilo entre poético y realista en el que Selva Almada reconstruye estas historias a la perfección.